en todo el mundo para que cumpla precisamente su misión. Llenos del poder del Espíritu Santo, nuestra misión es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y no encerrarnos, hermanos, únicamente en cuatro paredes. No solamente este es un lugar de reunión donde nosotros alabamos, escuchamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, pero la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. Y para eso, hermanos, se nos ha dado al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. En la comunidad de los primeros creyentes, hermanos, encontramos las bases de la identidad de una verdadera iglesia pentecostal. Nosotros somos una iglesia pentecostal, amén. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la manifestación del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas. Y somos una iglesia pentecostal. Y si no somos una iglesia pentecostal, o no se considera usted que es parte de una iglesia pentecostal, entonces, hermano, ¿qué está haciendo aquí? No le estoy diciendo que se vaya, ¿verdad? Sino que tenga su identidad. Porque su identidad es ser una iglesia, parte de la iglesia pentecostal. Su explosivo crecimiento de aquella iglesia primitiva, hermano. Su explosivo crecimiento, los milagros y las señales, su fortaleza ante todo, hermano, dependían de la obra y la dirección del Espíritu Santo. Fíjese, todo lo que sucedía y acontecía en aquella iglesia primitiva, los milagros, las señales, el crecimiento masivo que se dio, dependía todo, hermano, de la obra, del poder del Espíritu Santo y de su dirección. Veamos, y quiero que vaya conmigo, hermano, que veamos algunos principios que rigieron a la iglesia primitiva y que aún, hermano, son necesarios en la comunidad cristiana contemporánea. Algunos aspectos que notamos, o algunos aspectos que vemos en la iglesia primitiva, no han pasado de moda ni han dejado de trascender. Siguen trascendiendo, hermano, por generaciones hasta el día de hoy, porque seguimos viviendo la época o la etapa del Espíritu Santo. Primero fue Dios para tratar con el hombre, y después fue el Señor Jesucristo para cumplir su misión, y después viene el Espíritu Santo. Desde aquel momento que viene, desde el día del Pentecostés hasta nuestros días, está el Espíritu Santo. Pero hay algunos aspectos muy interesantes, algunos principios que rigieron, hermano, a la iglesia primitiva, que es necesario que nosotros los analicemos. Y la primera, hermano, primer principio de la iglesia primitiva que ellos tenían, que aún, hermano, necesitamos el día de hoy y que debe de regir en nosotros como en una iglesia pentecostal, el primer principio es la obediencia. Dice precisamente Hechos capítulo 1 versículo 4, vaya ahí atrás conmigo, no cierre su Biblia. Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5, y dice: y estando juntos, ¿qué les mandó? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dio una orden el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Entonces yo me imagino que estaba ahí con sus discípulos, y dijo: ¿saben qué? No se vayan a mover de Jerusalén. No se vayan a ir de Jerusalén. Ahí espérense, ahí quédense. Sin embargo, hermano, hubieron algunos que sí se fueron, algunos discípulos, les vuelvo a decir, de aquellos como los que iban camino a Emaús. Pero se quedaron los 120 que pudieron experimentar precisamente esa promesa que el Señor Jesucristo les había dado. Pero ellos obedecieron la palabra del Señor Jesucristo, porque Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y muchos hermanos están saltando de aquí a acá, de una iglesia a otra iglesia. Hoy en la actualidad, que no es común. Es común. Y una iglesia no se mide por la cantidad de gente que tiene. El crecimiento no se mide, para mí no se mide en la cantidad que tiene.
se mide en la cantidad de aquellos que está alcanzando, que está evangelizando, que trae nuevas almas a Cristo y que está discipulando, pero que también está bautizando y está consolidando a esos nuevos creyentes. Eso es una iglesia que crece. Y para que seamos una iglesia pentecostal y que seamos una iglesia que tiene que crecer, necesitamos, hermanos, nosotros ser obedientes. Los discípulos recibieron una orden de Cristo, del Cristo resucitado, para que permanecieran ellos en Jerusalén y que allí esperaran ellos el bautismo del Espíritu Santo. Lo dice también Lucas capítulo 24, versículo 29. El Señor Jesucristo les había dicho: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí vemos que el Señor Jesucristo vuelve a dar orden. Tienen que quedarse en Jerusalén. Tienen que quedarse en el hogar del sembrador, porque ahí voy a enviar yo al Espíritu Santo y va a venir fuego, va a descender fuego sobre cada uno de ellos. Pero quédense ahí. Y yo lo creo, hermano. Porque si este plan de este año el Señor puso en nuestros corazones, que tenemos que estar promoviendo el bautismo del Espíritu Santo, que hablemos del Espíritu Santo, hermano, es porque algo el Espíritu Santo va a hacer en esta congregación. Y seamos lo que seamos, y unos a lo mejor se van a ir, pero los que quedamos, hermano, vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y seremos investidos, hermano, por un propósito, para predicar el Evangelio. Y nos hemos trazado también como iglesia predicar, hacer campañas, predicar el Evangelio. Pero necesitamos en primer lugar, no movemos que nos visite el Espíritu Santo, que seamos llenos de su poder para predicar el Evangelio como lo hizo Pedro. Y yo lo creo, y es un principio bíblico. También lo dijo el maestro, también lo expresó en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, estos pasajes nos enseñan que el descenso del Espíritu Santo era una promesa del Padre. Esto ya se lo he compartido a usted. Era una promesa de parte del Padre y un ruego del Hijo. Era la promesa del Padre y es la promesa del Padre para nosotros. Por eso, si usted aún no habla en lenguas, aún no ha sido lleno de la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no le ha dado una nueva lengua en usted, no se desespere, porque si es una promesa de Dios, se la va a dar. ¿Y sabe quién está rogando para que usted la tenga? El Hijo. Aquí lo dice precisamente nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de lo alto era que los creyentes no quedaran desamparados, que su iglesia no quedara desamparada. Y tampoco, hermanos, los discípulos serían revestidos del poder del Espíritu Santo. Su presencia les traía consuelo y también una compañía. Pero para que esta promesa, querido hermano, se concretara, tenían que seguir las instrucciones que el Maestro les había dado. Hermanos, para que usted y yo, así como en todas las promesas que el Señor nos da, para que podamos seguir nosotros o experimentar las promesas de Dios, tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando usted arma un aparato o arma un mueble y no sigue las instrucciones? Puede que le falten, le sobren piezas, o coloque alguna cosa mal. Llega a hacer de ese mueble algo que no es para lo que fue diseñado, ¿no? Entonces, si usted sigue las instrucciones, sigue a pie de la letra lo que dice pieza A con pieza B, tiene que pegarlas y meterles un tornillo, el resultado que va a ser positivo. Lo mismo sucede también en las cosas espirituales. Si nosotros seguimos al pie de la letra, hermano, las instrucciones, hermano, nosotros vamos a gozar de las promesas de nuestro Dios. Amén. Los que quieran experimentar un verdadero Pentecostés, si en esta iglesia, hermano, quiere experimentar un verdadero Pentecostés, deben ser ustedes unos creyentes obedientes. Debemos ser unos creyentes obedientes. Tenemos que aprender a esperar con paciencia las promesas de Dios. Y tenemos que someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. No que sea mi voluntad, sino que sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si queremos ser una iglesia pentecostal, tenemos que ser una iglesia obediente. Otro principio, hermano, otro principio que regía
a la iglesia primitiva, para que fuese una iglesia con poder pentecostal, era la oración. Era la oración. Dice Hechos 1:14. Todos estos, ¿qué dice? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Segundo principio que regía a la iglesia primitiva, aparte de la obediencia, era la oración. ¿Cómo estaban todos los discípulos? ¿Cómo estaba la madre de Jesús? ¿Cómo estaban los hermanos del Señor Jesucristo en ese lugar? ¿Cómo estaban? Dice la Escritura. Unánimes y ruego. O sea, ellos estaban ejercitándose, estaban en el gimnasio de la oración. Y todo creyente, hermano, algo que es indispensable, algo que es básico y algo que yo he compartido también y lo hemos compartido en los viernes de oración, que la oración para el creyente es como el oxígeno que nosotros respiramos. Si usted no respira, ¿qué sucede? Se muere. Si usted no respira, se muere, perdón. Entonces, hermanos, si usted no ora, ¿qué pasa? Se seca, se muere en lo espiritual. Y tenemos que ejercitarnos también en la oración. Decía un dicho por ahí, un pastor decía: el que no ora y no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que, hermanos, tenemos que ejercitarnos en la oración. Todo creyente debe ejercitarse y fortalecerse en su vida espiritual a través de la oración. La oración, hermanos, la debemos de convertir en algo de nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo descendió cuando hubo un grupo de hombres y mujeres que rogaban por el cumplimiento de la promesa del poder para sus vidas. Y hermanos, aquí estamos pidiendo los viernes, estamos pidiendo por una visita del Espíritu Santo sobrenatural sobre esta congregación. Hermano, no se pierda los cultos de oración, porque tarde o temprano la promesa va a venir sobre esta congregación. Y qué lástima, hermano, que no esté en el culto de oración cuando estemos viviendo ese momento glorioso, histórico que va a ser para esta iglesia, porque lo creo y es una promesa de parte de Dios. Y si usted no va a estar como los de Camino a Emaús, se van a regresar o no van a estar presentes, lo siento mucho, pero los que vayamos a estar, hermano, en ese culto de oración donde seamos revestidos del poder del Espíritu Santo, hermano, vamos a estarnos gozando, vamos a estar recibiendo poder, vamos a hablar quizás en otras lenguas, se nos va a dar otras lenguas, el Espíritu Santo va a repartir dones. Y va a ser, hermano, en un momento glorioso, en un culto de oración, porque así sucedió en el día de Pentecostés. Estaban unánimes, juntos, en ruego, pidiendo por la promesa. Y hermanos, como iglesia, si deseamos ser una iglesia pentecostal, debemos de venir a los cultos de oración. Primero es tener una vida devocional ustedes de oración, pero también no dejar, hermano, que el culto de oración ocupe un lugar o un último lugar. Sea, hermano, también usted consciente que si usted va a formar parte de esta iglesia, que si usted va a formar parte y miembro de esta iglesia pentecostal, necesita ser una prioridad también en su vida, en su lista de prioridades, el culto de oración. Porque usted tarde o temprano, hermano, va a gozar y experimentar lo que la promesa de Dios, el Padre, ha dado para esta iglesia. Y para todo creyente, hermano. Dijo el Señor Jesucristo: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Dijo el profeta más bien, en Isaías: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y hermano, cada día nosotros estamos viendo una humanidad, la ciencia está avanzando, una humanidad tan perversa, hermanos, como los días de Noé. Y que pronto, hermano, pronto viene el Señor. Pero antes de eso, hermano, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Así como sucedió en el día de Pentecostés, así sucederá, hermano, en los últimos días, que el Señor Jesucristo va a venir. Y qué glorioso sería que nosotros estuviéramos unánimes, juntos,
en ruego. En Jueces capítulo 15, versículo 4 y 5, leemos, hermano, algo que hizo Sansón a los filisteos. Se lo voy a leer. Dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendiendo las teas, soltó las zorras y en los sembrados de los filisteos, y quemó la mies amontonadas en pie, y viñas y olivares. Es una hazaña tremenda de Sansón. Y usted dice: pues ¿qué tiene que ver con la oración? Ahorita le voy a explicar, espérenme. Resulta que Sansón juntó, ¿cuántas zorras juntó? 300 zorras. Y amarró cola con cola, o sea, hizo pares de zorras, o sea que fueron como 150 pares, y les amarró una tea. ¿Sabe qué es una tea? Una antorcha. Esto ya lo había dicho. Una antorcha. Y las encendió, hermano. Y riájales las zorras, ¿no? Quemaron los sembradíos de los filisteos. Todos los que nos imaginan. Cómo estaba ardiendo ahí los sembradíos. Cómo estaba ardiendo la mies, porque dice la mies. ¿Le suena algo cuando el Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos? Hermanos, debemos encender la mies. Dijo un hombre, un predicador, un gran predicador de antaño, Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon. Dijo algo que me llama mucho la atención. Dice: hace la aplicación de lo de Sansón. Dice: me gustaría tomaros en esta mañana como Sansón hizo con las zorras. ¿Se imagina? Charles Spurgeon era directo. Él no se andaba con rodeos en la predicación, y él era directo y hablaba la palabra de Dios, incomodaba a la gente con la palabra de Dios, porque de alguna forma, si te incomoda la palabra de Dios, es que andas mal en tu vida y tienes que enderezar. Y él decía: me gustaría tomaros en esta mañana como Sansón hizo con las zorras. Ataros las teas de oración y enviaros entre la mies hasta que hayáis quemado todo. Me gustaría que mis palabras encendieran una conflagración y que ardieran todas las iglesias hasta que todo esté humeando como un sacrificio ante el trono de Dios. Hermanos, que el Señor nos agarre, nos ponga la tea de la oración. No que el pastor o yo se lo voy a poner. No hay necesidad, hermano, porque sé que usted entiende que la oración es indispensable para la iglesia. Y si no oramos, hermano, como iglesia, si no nos unimos a orar, porque una cosa es algo en lo individual, pero si no nos unimos para orar como iglesia, ¿cómo queremos ver resultados también, hermano? En lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es verdad que tenemos un adversario que quiere impedir que alcancemos a la gente, impedir que gocemos de las promesas de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo sé que mi enemigo está derrotado, pero si no oramos, hermanos, nosotros somos blanco fácil para que nosotros no podamos participar de los propósitos y de las promesas de Dios que tiene para nosotros. Hermanos, un supuesto Pentecostés donde esté ausente la oración es simplemente emocional. Es simplemente emocionalismo, es gritería, es religiosidad, y no hay poder genuino, sino poder simulado. Si no hay oración en una iglesia, los gritos que se eleven, los brincos que se hagan, las supuestas manifestaciones que se den, hermanos, si no hay oración, hermanos, no es un pentecostalismo genuino. Ocupémonos, hermanos, de la oración, y lo demás vendrá por añadidura. Tercero, hermano, tercer principio, y hasta aquí voy a terminar la primera parte del poder de la iglesia pentecostal, es la unidad. Es la unidad. Digan conmigo: unidad.
Cuando llegó el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 1, y recuerda que yo le dije que lo dijera conmigo esta frase, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Estaban unánimes, juntos. En el Pentecostés, los discípulos estaban juntos. Y después de ello siguieron con el mismo espíritu, hermano, de unidad. O sea, que no solamente se unieron para orar, que estaban unánimes juntos. Según el capítulo 2, versículo 46, ¿qué nos dice? ¿Alguien me le ayuda a leerlo, por favor? Capítulo 2, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Wow! Hermanos, no solamente cuando llegó el día del Pentecostés estaban juntos unánimes. Fue algo que trajo el Espíritu de Dios en la iglesia. Porque esto fue algo que siguió en la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, si nosotros nos unimos como la iglesia primitiva, en primer lugar, viene el Espíritu Santo y vamos a mantenernos, esta iglesia, ¿cómo se va a mantener? Unida. No va a haber cabida para las divisiones o malos entendidos. Hermanos, y es algo que nosotros en su momento hemos procurado de hacer, de que podamos, como la iglesia primitiva lo hacía, compartían con ellos ¿qué? El pan. Y decían, vénganse, vámonos a comer. No, saliendo del culto, ¿a dónde van a ir? No, pues teníamos planes de irnos aquí, o ¿cómo se llama? A comer a la comida. No, bueno, nosotros íbamos a ir a las broken cheese. Vamos a ir a las broken cheese. No, pues nosotros a comer pavorosos frijoles, ¿verdad? Y del oye, bien sabroso, bien riquísimo. No, pues ¿qué pasa? Pues vámonos todos a la casa de la hermana Lili. ¿Qué les parece, hermanos? Mire, usted lleva pollo y se juntaba la iglesia, hermanos. Miren que esto era algo también que en la iglesia donde yo nací, también era ahí Víctor, a ver, pastor, ¿cómo que van a era algo que se hacía, hermanos, y el tema de conversación de la iglesia primitiva, precisamente el tema de conversación y el centro de conversación, ¿sabe qué era? Los temas de Jesucristo. Era el tema de conversación. Y me pongo a imaginar que la iglesia primitiva, sus conversaciones eran como cuando pasaban los discípulos el tiempo con Jesús y lo que había hecho. ¿No te acuerdas de fulanita de tal que vino, que traía espíritu? No, hombre, en el nombre de Cristo Jesús fue libre, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Eran temas, hermano, de conversación de la iglesia primitiva cuando ellos estaban partiendo el pan. Y aquellos que no tenían, hermanos, decían, véngase, yo lo invito, véngase. Mire, donde hay una frase que me han dicho mucho, donde hay frijoles, mire, hay para todos. Échale más agua a los frijoles y comemos todos. Y órale, y comían, hermano, de algunos. Los que no tenían compartían el pan. Con los que sí tenían también decían, no, pues el hermano, mira, anda en necesidad. Mira que el hermano pues viene a la iglesia y mire bien, con mucho fervor viene a la iglesia, alaba, glorifica al Señor. ¿Por qué no le invitamos, vieja? Ven, mira, vamos a invitarlo. Mira, compremos unos chicharroncitos y unas tortitas ahogadas. Y compramos también unos bistecitos, unas racheritas. Mira que me fue bien en esta quincena, que ya ahora en el magisterio me fue bien y pues voy a invitar bueno, más o menos, no crean que me fue bien. Voy a invitarlo. ¿Cómo ve? No, pues órale. Y lo invitaban. Y resulta que el hermano, mejor no lo había invitado porque come mucho. No se crea. No, ahí, gócese. Es más, el Señor multiplica las cosas. Pero era algo que hacía la iglesia primitiva. Después de que vino el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, el mismo Espíritu los mantuvo como unidos, hermano. Una congregación unida podrá realizar mejor la voluntad de Dios en su responsabilidad también evangelizadora. Las guerras y divisiones internas atrasan el trabajo en todos los niveles, hermano, de la iglesia.
Hermanos, nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque si nosotros emprendemos campañas y no estamos unidos, y se las emprendemos fuera, porque si no estamos unidos, si ahorita estamos batallando para las misiones, y no estamos en un mismo sentir algunos de nosotros para apoyar a las misiones, ¿cómo vamos a estar listos? No, creo que no estamos listos para poder evangelizar y hacer campañas. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la unidad. Cuando la misma palabra nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos al Espíritu para estar unidos y estar en un mismo sentir. ¿Es nuestra misión evangelizar? Sí, pero necesitamos el Espíritu Santo que nos traiga unidad para tener el mismo sentir. Y no le dejen todo el trabajo al pastor, porque también es parte de su trabajo participar en esta labor evangelizadora y hacer campañas. Hermanos, vámonos, el grupo, prepárese porque vamos a participar ahí, hermanos, vamos a ir ahí a la, ¿cómo se llama? Ahí en el mercado. Quién sabe cómo vamos a pedir permiso, pero es una de las cosas que quiero hacer, hermano, de que ahí nos plantemos ahí, grupo de alabanza, los hermanos preparados, pero para hacer campañas se necesita inversión también. Necesitamos, hermanos, estar en un mismo sentir, que los sugieres estén listos para levantar nombres. Se enferman. ¿Estamos listos o no estamos listos? Necesitamos al Espíritu de Dios, que estemos en el mismo sentido. Y esto lo vamos a lograr. Tengo fe, hermano, que lo vamos a hacer. Tengo fe que el Señor nos va a usar. Va a usar esta iglesia para hacer luz aquí en la Constitución, en Zapopan. Y solamente Zapopan, ¿por qué no también en Jalisco? Pero no nos salgamos de aquí, hermano. El Espíritu de Dios viene pronto. Nos va a visitar. No se pierda el culto de oración. Haga un espacio, hermano. Si usted puede venir, al culto de oración, haga el espacio. A veces, hermano, a veces, es más, yo le voy a hacer sincero, a veces no quiero venir, pero tengo una necesidad de venir. Y más cuando me dicen y me mandan, me dicen, pastor, no voy a ir porque, a veces me mandan, ¿verdad? Porque, tengo tos, pero te estás muriendo. No, pues vente, vamos a orar por ti. No deja que culto de oración o ponen otras prioridades. Si usted puede venir, hermano, que no le impida absolutamente nada, puede venir, véngase, vamos a orar por el Espíritu Santo, vamos a orar por un fuego, hermano, como que en el día del Pentecostés suceda, así suceda también en la iglesia Hogar del Sembrador. Es algo que necesitamos como iglesia. Es algo que está careciendo, hermano, dentro de la iglesia de Asambleas de Dios, está careciendo el fuego del Espíritu Santo. Solamente el 28% de toda la membresía, porque se hacen censos cada ciertos años de la membresía de las Asambleas de Dios, y una de las preguntas que vienen ahí dentro del cuestionario que se llena por miembro, que si es bautizado en el Espíritu Santo, arroja, hermano, que el 28% de los miembros de las Asambleas de Dios son bautizados en el Espíritu Santo. Es algo para pensar, es algo para meditar. Cuando nosotros, hermanos, nuestro deseo y uno de nuestros valores como iglesia es que seamos empoderados del Espíritu Santo. Y tenemos que ser una iglesia de fuego, una iglesia pentecostal, una iglesia de poder. Póngase de pie, por favor. Igual con esos principios de la iglesia primitiva. Y no se pierda el próximo domingo. Vamos a concluir con otros 2 puntos principales de principios de la iglesia primitiva. Recuerde, debemos nosotros de tener oración, debemos de tener unidad, pero sobre todo la obediencia. 3 principios que caracterizaron a la iglesia primitiva. Y 3 principios, hermanos, que necesitamos nosotros como iglesia contemporánea. Necesitamos nosotros también estos principios. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta bendita tarde, Señor. Te damos gracias porque hemos venido a tu casa, Señor.
a alabarte, a glorificar tu nombre, también a estudiar tu palabra, pero también para que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, somos una iglesia que hemos sido desafiados a ser como aquella iglesia primitiva, en la cual, Señor, vino el Espíritu Santo, y deseamos, Señor, y mi corazón desea, anhela, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite como iglesia, que no lo podamos nosotros, Señor, entender y comprender, sino simplemente, Señor, dejarnos guiar, Señor, por el Espíritu Santo, y que venga y descienda sobre nuestras vidas, Señor, a los que estamos aquí juntos, unánimes, Señor, rogando en oración, Padre Santo, para que venga y nos visite tu Espíritu Santo. Estamos, Señor, viviendo la era del Espíritu Santo, y sabemos, Señor, que tarde o temprano arderán, Señor, las antorchas de nuestras vidas, Señor, para poder llevar luz a esta generación, Señor, a esta multitud que necesita ser alumbrada con el Evangelio, Señor, con el poder del Evangelio. Señor Jesucristo, deseamos, anhelamos la visita de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Deseamos y anhelamos que venga ese fuego de lo alto y encienda, Señor, las teas de nuestros corazones. Deseamos, Señor, que bautices, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu aquellos que aún no lo tienen, y aquellos que lo tenemos, Señor, que avives, Señor, la llama del fuego del Espíritu que hay en nosotros, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, partimos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros respectivos lugares, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, así como fue tu oración, Señor Jesucristo. Líbranos, Señor, de todo mal. Asimismo, libra a mis hermanos, Señor, y a nosotros, a nuestras familias, de todo mal, Señor. Y esperamos que tus bendiciones, Señor, sobreabunden durante esta semana, y que reflexionemos, Señor, en esta palabra, en que deseamos, Señor, nosotros buscarte más a ti, para que cumplas tu promesa. En tu nombre, Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén.